creo que venimos de un proceso histórico en que se habían creado nuevos horizontes, ¿no? Se habían retomado ciertos conceptos que parecían ya olvidados en la región, como los conceptos de patria grande, de unidad latinoamericana, esto de colocar en el centro de la escena política los sectores más desfavorecidos, de pelear y reclamar por una mayor distribución, por un respeto de lo americano, de nuevo plantearnos en términos de educación en aquellos momentos, esta política de emancipación territorial que nos vinculaba a los procesos históricos de las luchas por la independencia. Y bueno, por allí esas cosas, esa situación que duró algún tiempo, desde distintas posiciones, ¿no? Algunas con un corte más socialista, otros que forman parte de la historia americana, ¿no? Otros con procesos de corte más nacionalista, pero que en el fondo hacen a esta realidad nuestra, ¿no? Esto que se llama nuestra América. Pero que en realidad no nos identificaba un rumbo común, por lo menos en esta instancia histórica, y así podíamos ver que había, a pesar de algunas diferencias entre, como podría ser la realidad de Venezuela o de Bolivia con la Argentina, porque los movimientos políticos y las apuestas eran distintas entre sí, había un horizonte común que nos llevaba a poder transitar juntos el camino. Bueno, eso ha entrado en crisis, ¿no? Ciertas debilidades, ciertas vulnerabilidades políticas, ciertos errores políticos que hemos cometido nos llevaron a una especie de desguace y a un resurgir de grupos que no descansan, nunca descansaron, nos sorprenden, ¿no? De la forma que se van adecuando. El capitalismo en estos momentos tiene una capacidad de readecuación a los momentos históricos que es sorprendente. Parece que hubieran transcurrido muchos siglos de aquel capitalismo desarrollista, con la concepción y la imagen del progreso, de la movilidad social ascendente, de la educación como instrumento para ello. Y sin embargo, en pocas décadas mutó ese capitalismo con otros rostros mucho más feroces, mucho más explotadores, cada vez más deshumanizado. Y bueno, es como que por allí no logramos anticiparnos a ese tipo de realidad, no se tomaron las precauciones, y por allí aquello que nos había llenado de tantas esperanzas y optimismo de que era posible ir hacia un futuro más humanizado y más justo, ¿no? Bueno, empezó a hacer agua en ciertos lugares, hubo experiencias como es el caso de Bolivia hoy, que parecía muy difícil que pudiera tener un final para el resto de Latinoamérica como muy abrupto. Quizás si uno hubiera estado viviendo la realidad boliviana, a lo mejor podría haber detectado algunos indicadores de que había una crisis en gestación. Bueno, pero desde afuera es como que veíamos como una de las realidades políticas más sólidas, y sin embargo las fuerzas de la reacción pudieron hacer en Bolivia lo que no han podido hacer en Venezuela, ¿no? Pero por otro lado estalla Chile, que había sido uno de las vedettes de este modelo capitalista y que nos ha mentido durante tanto tiempo sobre la realidad chilena, presentándola, por lo menos lo que es el campo nuestro, como la mejor educación de Latinoamérica, y uno se cansó de decir, se cansó, lo repetimos con cada lugar por donde andamos, jamás la mejor educación de una región puede ser una educación que no es pública. Entonces había toda una cosa, entonces ¿qué es lo que se evaluaba cuando se evaluaba la educación? Que no se consideraba la raíz pública, y si no hay educación pública no hay justicia social y no hay cumplimiento de derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, y sin embargo, y todo eso ha estallado, y ahora uno se entera de que ni los gobernadores los decide la gente, sino que hay toda una estructura tan verticalista, que eso se sabía, por supuesto, que es la constitución del periodo pinochetista. No es solamente la economía la que sobrevivió, sino la realidad política.
Y cada vez, los que hemos visitado muchas veces Chile, sabíamos, pero uno volvía a su tierra y hablaba y decía, no, no es así. No es así, es un milagro, como nos dicen de Perú, también el milagro peruano, ¿no? Y claro, le dan los números, aumenta la exportación, pero nunca colocan la distribución de los ingresos, ¿no? Nacionales, o sea, cómo se distribuye en términos sociales. Entonces nos dicen que están creciendo y que nosotros siempre vamos a pérdida, pero nosotros comíamos, ¿no? Nosotros comíamos y ellos ganaban menos, entonces esos números para los economistas neoliberales eran un martirio, ¿no? Por eso, y hoy nos están obligando a discutir sobre los ajustes, es como que todas las políticas se reducen al ajuste, ¿no? O sea, porque estamos gastando más de lo que nos ingresa y siempre las relaciones son de un simplismo tan tremendo que vinculan la realidad nacional o la realidad de una región con la economía familiar.